Ok, bienvenidos a las neuronas de Pandora nuevamente. Después de una invasión de virus y unas situaciones de dificultades, pudimos regresar a transmitir y estamos haciendo lo posible por grabar y regrabar varias de las cosas. Hoy vamos a tener una presentación, yo considero bastante especial, porque curiosamente llega a parecer que este tema y hablar sobre de estos personajes, vamos a decirlo así, es como hablar de grandes mitos, de grandes situaciones, de superconspiraciones, de cosas que pueden suceder en los expedientes secretos X o cosas por el estilo. Vamos a hablar sobre los masones. Vamos a evitar lo que, por ejemplo, sucede con History Channel o con algunos videos que hay aquí en YouTube en donde tienen ex masones hablando cosas de que sacrificios de bebés, de vírgenes jóvenes, cosas muy extrañas, ¿no? Vamos a de verdad decodificar de qué trata esto, qué es lo que sucede con este grupo, quiénes son. Vamos a ir trabajando todo esto y para esto, en lugar de invitar ex masones, mejor hablamos directamente con personas que están dentro y que nos pueden contar tranquilamente sobre de ello. Aquí tenemos de invitados y antes, perdón, antes de iniciar, tenemos de invitados sí a los maestros. Me gustaría invitarlos también a que ustedes entren al canal, si les interesa, si tienen más propuestas, adelante. No solo denle like, también suscríbanse. Y quiero mandar un saludo especial a Panam. Me atendieron muy bien, muy agradable. Me gustaba mucho su producto, marca mexicana, y por el costo, la verdad, mucho mejor que otras marcas extranjeras. Consuman Panam. No me están patrocinando, pero gracias. Y si quieren patrocinarme, pues mejor. Primero quisiera leerle el juramento de un caballero cruzado. Este juramento aparece también en la película que se llama Cruzadas. Dice, no tengas miedo frente a tus enemigos. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Habla siempre con la verdad, aun si te llevara a la muerte. Protege a los desprotegidos y no hagas el mal. Este es tu juramento. Después, cachetadón. Y esto es para que te acuerdes de él. Levántate como caballero. Pues así, yo honestamente primero pensé que era exclusivamente algo de la película, ya cuando me puse a investigar un poquito más, pues no, resulta que sí era un juramento de caballero cruzado. Y para ir entrando en materia, tengo aquí eh, unos datos. El inicio de la masonería se considera entre 1726 y 1728. La masonería inglesa se establece en Francia en 1732. Se funda la primera logia francesa en París, recibiendo patente de la Gran Logia de Londres. Muy rápidamente se crean otras logias francesas y en 1738 se constituye la primera gran logia de Francia. Se le atribuye la independencia de naciones del continente americano. Para la gente que está en el grupo de Facebook, ahí dejé un documental de History Channel. Como dije, creamos un poco, sí, un poco, no tanto. Eh, lo que viene en el documental que les dejé sobre la conspiración masónica y toda esta situación de la independencia de las este, naciones americanas. Bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Esta ocasión tenemos a mi querido hermano Anatayeb, Anatayeb Montejano, presidente de Estudios Masónicos Internacionales del Centro de Estudios Masónicos Internacionales, a quien le doy el ingreso. Listo para que puedas Muchísimas hablar. gracias, buenos días.
¿Cómo estamos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues sí, muchas gracias. Y ahora vamos a dar ingreso al maestro masón del rito francés, allá en España, en Barcelona. Está ingresando. Alex González. Gusto tenerte aquí, hermano. Bienvenido. Igualmente, mi hermano. Igualmente, un verdadero placer y un honor. Gracias, hermano. Bien, pues vamos entrando en materia. Vamos a lo que nos toca. Hay muchas dudas, muchas situaciones, yo diría demasiadas conspiraciones que atañen a los grupos masónicos, a los masones en especial. Y me gustaría primero iniciar con la pregunta que toda investigación inicia, a definir lo que se va a estudiar. ¿Qué es la masonería? Ustedes estando ahí, ustedes estudiándola, trabajándola, ¿qué es? ¿Cómo la podrían definir? Bien, pues pudiéramos establecer que la masonería es una escuela iniciática, filosófica, que utiliza un sistema moral especial para perfeccionar al hombre en lo individual y al hombre en sociedad. Utiliza como medio de enseñanza la simbología. Y bueno, pues esa es una cuestión que pudiéramos establecer de una manera muy genérica en torno a lo que es la masonería. Alex. Sí, estoy de acuerdo con la definición que ha proporcionado el hermano. Si bien puntualizar, bien digo puntualizar o complementar el hecho de que sí que es cierto que existen tantas definiciones de la masonería como masones somos. Cada cual tenemos la nuestra. De todas las que llegué a leer en su momento y las que sigo leyendo a día de hoy, yo me quedo con aquella que habla de hacer de buenas personas mejores personas. De hecho, se necesita, o uno de los requisitos, bien podría ser una apertura mental total, además de respeto y tolerancia al otro, a la alteridad, por así decirlo, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto, como bien decía el hermano también, o una de las posibles definiciones, podría ser también un método de crecimiento personal cuyo fundamento son los símbolos, o cuyo lenguaje vehicular son los símbolos. Ellos nos transmiten mensajes éticos, morales. El tema de la moral quizás se asocia demasiado a la religión, entonces normalmente cada vez que tocamos el tema, y eso en otro ámbito lo podríamos debatir y contradebatir o rebatir, pero si bien es cierto que los símbolos nos transmiten una serie de mensajes ético-morales, podríamos decir. Ahora, sería importante establecer de una vez que la masonería no es una sociedad secreta. Sí es una cuestión que se ha generado a lo largo de la historia y se le incluye como si fuera una sociedad secreta, pero no lo es. Ha tenido que serlo en algunos lugares de la historia y en algunos momentos específicos en la historia, como por ejemplo en España, en las que desde luego por el tipo de leyes tan restrictivas, tan inhumanas, violatorias de todos los derechos humanos, violatorias de cualquier derecho de pensamiento, de conciencia, de reunión, se proscribe a la masonería. Entonces, en esos momentos, claro que se tuvo que volver sociedad secreta, pero no es sociedad secreta porque todos sabemos en dónde están ubicadas las logias. Es decir, tú buscas en Google Gran Logia de España, Gran Logia Valle de México, Gran Logia de Nuevo León, Gran Logia de Colombia, Nacional de Colombia, y vas a encontrar las ubicaciones de los edificios. Es decir, sabemos en dónde están ubicados. Sabemos que hay infinidad
de literatura al respecto de lo que es la masonería e inclusive de lo que se hace en la masonería, porque ese es uno de los principales distractores o los principales ataques, es que tienen secretos. Y claro, si hay secretos en la masonería, como en cualquier corporación. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el secreto confesional, claro, la curia católica tiene un secreto que guardar. Si observamos en la cuestión profesional, todos los profesionistas tenemos una obligación de guardar secretos en torno a las cuestiones a las que tenemos acceso. Si hablamos, por ejemplo, de secreto industrial o secretos de propiedad intelectual, también observamos una serie de secretos que debemos guardar. Es decir, a la masonería se le debe ubicar como una sociedad con secretos y no una sociedad secreta. Esa es una cuestión importante que establecer desde el inicio para poder ir desarrollando. El hecho de que se tengan juramentos que tengan que ver con la secrecía no hablan, no es una cuestión literal. El hecho de que se establezcan ese tipo de circunstancias son enseñanzas al interior de la orden. Es una invitación al iniciado al saber callar, al saber contener, al saber no hablar de lo que no le consta. Pero más allá, no es una circunstancia o una cuestión en la que se traten las logias puras cuestiones de conspiración y que por eso tengamos que estar callados, ¿no? Y como bien comentaba hermano Nathael, hay mucho oscurantismo en torno a nuestra orden, en el sentido de el tema del secreto que comentaba, referías a España. España, lamentablemente, tenemos el triste récord de haber sido el país donde con más saña se ha perseguido a la orden y a sus miembros, al punto que durante la época, y hablo durante la época ya en la guerra misma y en la posguerra civil, los 40 años que duró la dictadura aquí, vecinos que tenían rencillas con otros los denunciaban por comunistas o por masones, simplemente aparecía la Guardia Civil en su momento, llamaban a la puerta a las 3 de la mañana, te sacaban y te llevaban al paredón a fusilarte, por el simple hecho de que habías sido denunciado por masón. En los años 40 se llegó a crear el Tribunal de Represión para el comunismo y la masonería. Existen epígrafes aún en el Código Penal a día de hoy, no el epígrafe, el número queda todavía en blanco, afortunadamente, y esperemos que nunca más vuelva a estar dotado de contenido, el número de aquella ley contra el comunismo y la masonería, en la cual se condenaban en función de los grados que tuviera, a mayor grado, más alta era la condena, pudiendo llegar a la pena de muerte en el caso más grave, y en el caso, digamos, habitual era una condena a un ostracismo social, o sea, quedabas desprovisto tanto de la posibilidad de poder trabajar como de poder ser contratado incluso bajo pena de que el contratador también sufriera condena. O sea, esto es algo muy, ¿cómo diría? Muy bestia, perdón por la palabra, pero es algo que creo que casi a cualquier persona medianamente normal y con dos dedos de frente se le escapa un poco incluso de la propia imaginación. El tema de ese secreto. Se está pasmando un poco. Aclaro, y con esto no estoy desvelando nada, si bien estos hermanos, por su propia condición y por haber sido delatados, volvemos otra vez, ante párrocos, etcétera, han llegado incluso a perder su trabajo, lo cual me parece totalmente inadmisible y fuera de lugar. O sea, es algo que no tiene sentido ninguno. Y el problema que quizás encuentra la Iglesia Católica en concreto, y hablo de la Iglesia Católica con nosotros, es precisamente lo que más nos caracteriza, que es el hecho de ser librepensadores, el hecho de cuestionarnos todo. Desde el momento en que una institución tiene unos dogmas, como ocurre con la Iglesia, nos encontramos
sin quererlo, nos encontramos justo en la posición enfrentada a ellos, puesto que sus propios dogmas no los podemos llegar a cuestionar. Y esto sí que pone en peligro esa, ¿cómo diría?, ese monopolio de poder que pretenden tener. De hecho, tenemos las bulas papales que hemos comentado en muchísimas ocasiones. La primera, si no recuerdo mal, era de León XIII, creo que era, que no la puedo citar, no la tengo en la memoria ahora mismo, pero básicamente excomulgaba tanto a los masones como a todo aquel que llegara a tener relación con masones. O sea, es un cúmulo de despropósitos y va generando una leyenda negra que las diferentes dictaduras y diferentes gobiernos totalitarios a lo largo de la historia han ido alimentando y valiéndose de ella, de hecho. Como muestra, y como bien decía el hermano Natayel, tenemos a España. O sea, creo que lamentablemente es el muestrario de todo esto que estamos comentando. Sí, y justamente con relación a esto mismo que está tocando Alex, es importante decir otra cosa que no es la masonería. Y la masonería no es antirreligiosa, la masonería no es atea, ¿no? Son cuestiones completamente distintas que sí tenemos que puntualizarlas. ¿Por qué? La masonería no es antirreligiosa, sino inclusiva con cualquier religión o cualquier sistema de creencias o filosofía. Eso es una cuestión importante y yo sé que en algún momento eso puede generar un problema para una religión que en algún momento se consideró una religión de Estado. Inclusive, si nosotros observamos, por ejemplo, el nombre de Iglesia Católica, católico significa universal, es decir, una religión única. Ese es el objetivo de esa religión, establecerse como una religión única en todo el orden. Pues sí, pero y estaba bien como una consideración inicial, pero en el momento que existen otras religiones, inclusive anteriores a esa misma religión, por ejemplo el judaísmo, de la cual proviene el catolicismo, o el islamismo, o muchos tipos de filosofías, bueno, pues no podemos considerar que una sola religión sea la que prevalezca en el orden. Entonces, el hecho de que en la masonería se empezara a admitir a miembros de todas las nacionalidades, de todas las religiones, de todos los sistemas filosóficos, claro que empieza a ser una piedra en el zapato para alguien que pretende manejar este monolito de creencias. Pero, desde luego, para nosotros no lo es así. La masonería es inclusiva, es decir, en ella pueden convivir y sentarse y decirse hermanos, que es lo más importante, una persona que tiene una creencia en el cristianismo, en las diferentes variantes de cristianismo, en el judaísmo, en el islam, taoístas, etcétera, 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 y todas se van a decir hermanos. Claro que de repente puede llegar a ser una confrontación con la religión. Ahora, han establecido, por ejemplo, que se promueve el ateísmo en la masonería, y eso también es una cuestión falsa. Inclusive, hay ritos o rituales, como por ejemplo el rito escocés antiguo y aceptado, me refiero específicamente al creado en Estados Unidos, en la jerarquía de 1802, 1803, en el Supremo Consejo de Charleston, y posteriormente en el que basa su existencia los landmarks, ¿no? De Mackey, principalmente. Esos establecen por regla general que un masón debe de creer en un ser supremo. Es decir, considerar la existencia, para quienes sean teístas, de un Dios. Para quienes no sean deístas, sino teístas, pues meramente considerar una existencia anterior y superior, una causa primera, que pudiéramos considerarla en términos del panteísmo en el todo es todo, y por lo tanto todo es Dios. Entonces, en ese orden de ideas, la masonería no es ateísta, y menos en el rito escocés del que estoy hablando. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a otros tipos de ritos en los que permiten justamente ateos, una cosa es permitirlos en sus filas y otra cosa es promover el ateísmo, porque son cuestiones completamente distintas, de las cuales sí se ha acusado. Es que la masonería busca desaparecer la idea de Dios. No, inclusive muchos de los temas que se manejan al interior de la orden están relacionados justamente en intentar comprender, entender, desvelar, profundizar en la idea del Dios o del todo.
Entonces, siempre sí es importante hacer esta puntualización. No es atea y no promueve el ateísmo. Permite, según el rito, que ingresen miembros de todas las religiones o sin religión, e incluso en algunos ritos admiten a ateos. Sí, como bien comentaba Atayer, existen, quizás ahí también cabría la puntualización, no tanto el rito en sí, sino más bien las características de la obediencia y la línea que siga. Pero bueno, creo que esto, para el programa que nos ocupa, quizás lo podríamos comentar en otro programa, más que nada por profundizar un poco en el tema. Pero si bien es cierto, me quedo y estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. La masonería para nada y en ningún momento y bajo ningún concepto promueve el ateísmo, ni promueve la negación, ni la antirreligiosidad, ni nada semejante. Totalmente inclusiva, como bien refieres, habiendo cabida tanto para creyentes, cada cual es libre de creer o de no creer, habiendo ya ritos específicos en los cuales, por ejemplo, tenemos el rito, hay una modalidad que es el régimen escocés rectificado, que sí que requiere de sus miembros la creencia, mejor dicho, la profesión de la fe cristiana. Hablo del régimen escocés rectificado. 1700, la fecha no la puedo poner ahora mismo, pero es un intento de restitución. Bueno, volvemos a la misma, es un tema que lo podemos profundizar en otro programa, pero ay, creo que se cortó. No, no te preocupes, te escuchamos. Vi algo por ahí que se había cortado, lamento. Me venía a referir un poco a eso, al tema del ateísmo en sí. O sea, no se promueve el ateísmo, incluso, como estaba comentando, el tema de según qué ritos, por ejemplo, el que habíamos, o el que estaba comentando, el régimen escocés rectificado, que requiere de sus miembros la profesión de la fe cristiana, por ejemplo, ¿no? Existen otros ritos que son claramente teístas, otros que son claramente deístas. Existen otros que simplemente dejan a elección de los miembros de la obediencia, que es como llamamos al conjunto de logias que libremente se asocian y configuran un ente administrativo, que es un ente administrativo nada más, que esto quizás es algo que también podríamos comentar en otro programa y tendríamos para mucho, y que, como bien decía, dan cabida y cada miembro es libre de creer o de no creer. O sea, no hay un requisito de la creencia en un ser superior o en una entidad superior, del mismo modo que hay obediencias que admiten únicamente o son de corte masculino, hay otras obediencias que son mixtas, hay otras obediencias que son exclusivas femeninas. Bueno, esto va un poco a gusto del consumidor. Pero creo que es importante, aunque, como comentábamos, y es un poco de cara a personas que estén interesadas en la orden, pero que no forman parte de ella, quizás quienes puedan llegar a ser la audiencia, o incluso personas que son miembros de la orden, que en ocasiones pueden no terminar de tenerlo claro. El tema rito no necesariamente va vinculado, digo no necesariamente, puede estarlo, pero no necesariamente va vinculado a la creencia en la existencia de un ser superior. Es un poco lo que quería remarcar, pero sí Otra que cuestión evidente. que... Sí. Perdón. No, Otra para nada, cuestión disculpa. Otra cuestión que deriva justamente del anterior mito es que la masonería es satánica, ¿no? Entonces, ese es el peor de los mitos. ¿Por qué? Porque si de inicio ya dijimos no es antirreligiosa y por el contrario admite a todas las religiones, ¿por qué va a ser satánica? Satán únicamente viene de dos posibles religiones o líneas religiosas, judeocristianismo. Entonces, ¿por qué si yo admito a todas las religiones, por qué voy a admitir como mi deidad al Dios, al antagónico de una deidad de una sola religión? O sea, ese sería el absurdo, sería la negación de la negación. No hay como tal una adoración al diablo, ni a Baphomet, ni nada de estas cuestiones. Esas ideas en torno a Baphomet las creó y las promovió un señor que fue efectivamente expulsado de la masonería, que se autodenominó, se puso el seudónimo de León Tachil. Hizo un número de
de obras, de inventos, mezclando verdad con mentira. Eso es una parte importante que decir. Sí mezcló verdad, pero mezcló también mucha mentira. Y entonces en esa cuestión, pues obviamente el sensacionalismo genera marketing, ¿no? Y en ese momento, pues yo creo que se pudo haber sacado hasta un bestseller si hubiera existido en ese momento esas cuestiones. Imagínense, llegó el sujeto de ser un expulsado de la orden por haber plagiado a Víctor Hugo a llegar a conocer al Papa León XIII, ¿no? Que había sacado justamente la bula papal esta de género humano, en la que prohíbe la masonería. Y fíjense nada más lo absurdo en torno al desconocimiento de la masonería. La masonería es tan desconocida que cuando fue prohibida desde las primeras bulas papales, e incluso en la ley que refiere a nuestro hermano Alex, de la ley para la represión de la masonería y el comunismo, prohíben a la masonería y todo lo que se le parezca. O sea, como no tenían una definición o un conocimiento claro de lo que es la masonería, pues tenían que prohibir a lo que fuera. Y es importante comentar que inclusive hay órdenes religiosas católicas basadas en la cuestión masónica, como son los Caballeros de Colón, ¿no? Y algunas otras asociaciones que están basadas justamente en los rituales masónicos y se les conoce como masonería blanca en la cuestión profana. La cuestión es muy clara, no hay como tal esta cuestión de adoraciones, es más, en ningún rito. Yo casi tengo ya 20 años de pertenecer a círculos masónicos. Nunca he visto una adoración, ya no digas a Baphomet, a Satán, no he visto nunca ninguna adoración. Es más, en el caso particular de México, ni siquiera hay oraciones en los rituales, a diferencia de en otros lugares en los que es una masonería un poco más religiosa, que si hay oraciones, se hincan inclusive. En México no, en México eso está casi como proscrito, ¿no? Los masones no se pueden hincar, ¿no? Los masones no oran, ¿no? Pero eso deriva de una tradición del laicismo mexicano, el espíritu de autoafirmación de una nación que estaba cooptada por otra y que además esa nación no solamente cooptó en la parte de la libertad de movimiento, sino cooptó también en la libertad de conciencia, imponiendo una religión de Estado, como lo fue en algún momento el catolicismo. Entonces, obviamente, los mexicanos de aquel momento, del origen de la patria, pues querían separarse completamente de España, y perdónale, querían separarse y crear su identidad nacional y también crear su propia identidad de conciencia. Entonces, por eso empieza una separación importante, ¿no? A pesar de que, como lo hemos comentado, pues siempre ha habido una relación casi simbiótica entre México y el Vaticano. Pero bueno, eso es lo que se intentó en algún momento hacer durante todo el siglo XIX en México. Claro, de hecho, me hiciste recordar varias cosas. O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama La vida de Cristo, según los libros apócrifos, es decir, los que la Iglesia Católica no acepta como canon. Y dentro de ese libro van desfigurando y pues mencionan que Jesús fue un iniciado de las escuelas de Alejandría, es decir, como un sacerdote egipcio. Como en su momento en el libro de los grandes iniciados también nos mencionan a Moisés y a distintos personajes que también hay que entender esto. Hay distintas escuelas iniciáticas y también distintos grupos sociales, vamos a llamarle de este modo, como pueden ser el Skull and Bones, en donde en entrevista también salió Bush hijo, que pertenecía al grupo de Skull and Bones, ¿no? Y no lo negó, no lo afirmó, pero pues a falta de negación también existe la especulación. Y yo creo que ahí también es donde ha quedado mucho el mito de la masonería, ¿no? Al pensar que, como decía, cierto secretismo, pues genera que yo piense mal en ti, pero desafortunadamente más bien creo que es, por lo que nos mencionan, ha sido más un miedo. Yo señalaría principalmente el miedo a la admisión de distintas religiones, de distintos pensamientos,
de esta idea de libertad, y sobre todo una cosa, yo no sé qué opinen ustedes, miedo a que la persona genere su propio análisis y su propio aprendizaje de modo libre. O sea, yo siento que por ahí va mucho el tema. Por ejemplo, yo menciono esto de este libro y obviamente es algo que posiblemente a alguien demasiado religioso, que tiene un dogma, me va a querer crucificar. Oye, ¿cómo? Pues Cristo es divino, ¿no? Y está bien, yo no tengo ningún problema en que crea lo suyo. Solamente en la libertad que yo poseo para investigar, he encontrado estos datos. Y creo que eso es donde se genera la incomodidad con la orden. Otro detalle que me gustaría llevar es dos cosas. La primera, solamente son hombres, mencionan, y aparte, bien pudientes. O sea, casi nada como Rico MacPato en dinero. Y dos, uno que me llegó muy curioso fue de que la única mujer que se le ha dado honores masónicos y demás es a la reina Isabel. Entonces, ¿qué tanto tenemos que abarcar en esto? Bueno, primero habrá que señalar, no hay una sola masonería, ¿eh? No es así como la religión católica y de esta salen sus cardenales y luego los cardenales, todas las iglesias, hasta llegar a las parroquias. No, eso no existe en la masonería. El sistema de la masonería es una cuestión, se aglutina en grandes logias. Inclusive en el origen nacen como logias independientes. Cuando se empiezan a juntar 3 logias o más logias, se forma una gran logia. En términos muy llanos, hasta ahí termina el sistema de organización de la masonería, hasta la gran logia, con su gran maestro y su gran asamblea. No hay más, no puede haber un ente superior al gran maestro y a la gran asamblea. Cierto es que las grandes logias se congregan a su vez en otros organismos internacionales hasta a días actuales. El siglo pasado empezaron estas reuniones de grandes logias para establecer confederaciones, pero no son organismos completamente verticales en los que si el presidente de la Confederación Masónica Interamericana ordena esto, todos los grandes maestros lo van a hacer y los grandes maestros van a obligar a sus venerables maestros y los venerables maestros van a obligar a los hermanos de sus logias. Eso no existe. En la masonería no hay un papa, ¿no? Eso es importante comentarlo. Sí se acusó, por ejemplo, a este señor, se me fue ahorita Albert Pike, de ser el papa masónico. Pero bueno, eso fue otro invento de Leon Taxil, ¿no? ¿Y por qué se le acusó? Pues porque había generado casi 30 años de estar como soberano gran comendador del Supremo Consejo Madre. Le escribió muchísimos libros, configuró un sistema moral masónico muy completo. Pero finalmente él era líder de una línea de la masonería que es el rito escocés, antiguo y aceptado, con esta jurisdicción en Charleston. Inclusive hay otra jurisdicción en Estados Unidos que nada tenía que ver con Charleston, y finalmente tampoco ejercía ese papel de papa, ¿no? En torno a la parte de la mujer en la masonería, creo que lo comentamos en alguna vez, es desde 1737, algo así, donde se admite a la primera mujer, casi 20 años después de instituida la gran logia, la primera gran logia inglesa, ¿no? En ese orden de ideas, pues siempre ha habido mujeres en la masonería. No en todos los ritos, eso sí es importante establecerlo. Hay un rito escocés antiguo y aceptado, que es el que yo estoy hablando, en el que únicamente son varoniles. Un rito de York, que pues, le podemos decir así para simplificar, tampoco admite mujeres. Habrán variantes de estos ritos que sí admiten. Por ejemplo, en el caso de México, el rito nacional mexicano admite mujeres, ¿no? Habrán otros autodenominaciones de rito escocés femenil, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay ritos tanto mixtos como específicamente femeninos. Esa es otra parte. La otra, lo que comentabas en torno a que son puros magnates. No es cierto, ¿no?
hay de todo, ¿no? Hay gente sumamente influyente, hay gente sumamente pudiente y también hay gente que camina y viaja en la calle, ¿verdad? Y que se sube al transporte público. Y también son hermanos masones y se les reconoce como tal. Y se reconocen entre sí como tales e interactúan. Eso es algo de la magia y la belleza de la fraternidad. En el momento que tú entras a la logia, se entiende que no importa ya todo lo que traigas atrás, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Es el ideal en torno a esta parte. Entonces, no sé si nos quieras complementar algo, Alex. Gracias, hermano. Simplemente hay algo que sí que quizás se deba también puntualizar y da mucho pie a error. No somos una religión, no somos un partido político, no hay típica pregunta, ¿qué piensa la masonería sobre tal asunto? La masonería no sé qué pensará, porque cada uno pensamos lo nuestro. No hay un pensamiento único, afortunadamente, afortunadamente. Sí que es cierto lo que comentabas y recalco el tema por lo que referías anteriormente con el tema de los ritos. Los ritos, los ritos son universales. Lo que determina la misticidad, masculinidad, feminidad, etcétera, etcétera, es la propia obediencia, que es esa aglutinación de logias y que son las que se ponen de acuerdo para establecer según qué normativa que permita la aceptación o no de mujeres, etcétera. Pero es la obediencia la que hace esto, no es el rito por sí. El rito no tiene prohibición, el rito simplemente es una manera de hacer, es un modo que también sería interesante destacarlo. La gente se piensa que la palabra rito, la palabra ritual, es casi que rajamos embarazada y nos comemos al feto. Va a ser que no. Yo siempre digo lo mismo, el feto me repite, no puedo con eso y para el desayuno me cae mal. Pero el tema curioso es que hay una gran confusión y la gente pierde un poco de vista que el hecho ya, un ritual, es el hecho de sentarse a la mesa a comer. O sea, colocas el tenedor en un lado, el cuchillo en otro, el plato en otro, te sientas, arrimas la silla, todo esto es un ritual. Es una manera de proceder. Entonces, el ritual y cada rito determina qué manera tenemos de entender y de trabajar y de vivir cada uno la masonería. Sí que es cierto, como decía, si bien hay obediencias que determinan o que tienen ¿cómo diría? En sus landmarks, que de eso también podemos hablar en otro programa, y ahí tenemos, creo que, para hacer una enciclopedia con eso. Sí que es cierto que hay obediencias que siguen, por ejemplo, unos landmarks determinados, os conocemos, que son los de McKay, que establece el tema de la no inclusión de la mujer y se basan en las constituciones de Anderson, etcétera, etcétera. Una interpretación muy fuera de tiempo y muy fuera de lugar de según qué postulado de las constituciones de Anderson. Pero esto, vuelvo a decir, que puede dar para muchísimos programas. El tema es que incluso en los documentos antiguos, lo que eran considerados los antiguos deberes, nos encontramos ya términos como en inglés el she, o sea, refiere a he y a she. She en inglés es ella. Por si alguien no hablara inglés, que creo que eso es básico. En cualquier caso, está haciendo ya referencia a la mujer dentro de documentos que estamos hablando del año 900, que se toman en ocasiones como referencia. Si bien es cierto que por motivos X y algunos un poco intentando esconder, bueno, cierta, sin ánimo de incomodar a nadie, evidentemente, pero cierta posible incapacidad de poder trabajar con la otra parte de la humanidad, que por cierto nos ganan en número, dicen aquello de que por cada hombre hay 7 mujeres, y claro, si enarbolamos la bandera de trabajar por el bien de la humanidad y por el progreso de la humanidad y estamos excluyendo a 2/3, no tiene demasiado sentido. Entonces, en cualquier caso, y vuelvo a decir, es algo que podríamos tratar en otro programa y sería todo un placer. Pero sí que es cierto que encontramos diferentes líneas. Encontramos también, por un lado, tenemos, podríamos decirlo, dos grandes grupos, volviendo un poco al tema de creencias, ¿no? Podríamos ver dos grandes grupos. Hay una ruptura en el momento en el que se considera, o la Gran Logia de Unidad de Inglaterra considera que no se trabaja
como ellos consideran que se debe trabajar. Entonces, hay un punto de ruptura ya por el siglo XIX, 1833, cuando el Gran Oriente de Francia elimina la obligatoriedad de trabajar a la gloria del gran arquitecto del universo, etc. Esto es otra cosa que creo que tampoco toca ahora. Me da la impresión de que podríamos hablarlo también en otro programa, porque es un tema que es un poco complejo. Pero sí que es cierto, como bien comentaba Natalia, el tema de que hay diferentes visiones y hay diferentes maneras de trabajar. Hay diferentes ritos. Lo que sí puntualizar, y creo que esto deberíamos tenerlo bastante presente, el hecho de que ningún rito es excluyente. Al contrario, ya son las obediencias, los entes administrativos, los que establecen una serie de normas que se puede estar de acuerdo con ellas o no. Esto ya, y cada cual es libre de trabajar en ellas o no, o tener su propia opinión, evidentemente. Y sobre todo, me hizo mucha gracia cuando hablaba de Albert Pike, racista, reconocido hasta la médula. Eso va a conocer a mucha gente. Un señor que, que a Fernó le robó directamente, o sea, lo podemos decir así. Esta persona está muy deificada, pero tiene digamos, su lado oscuro, su lado Darth Vader, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también es otro tema que podemos tratar más adelante. Es un tema en el que podríamos profundizar y quizás un poco más específico para miembros de la orden, que por lo menos toquemos un poco más el tema en profundidad. En cualquier caso, creo que básicamente es esto. Y el tema de gente pudiente que comentabas, ¿no? Muy simpático porque cuando sale el tema, bueno, yo soy bastante activo en redes sociales y tal, y en alguna ocasión algún compañero de trabajo hace la referencia. He visto que es masón. Digo, sí, aquí estoy intentando dominar el mundo a las 5 de la mañana trabajando. Como bueno, a ver, como todo hijo de vecino, todo el que pueda hacerlo, sin dormir trabajando va a poder comer. O sea que eso de dominar el mundo y esas cosas va a ser que todavía me queda un poco lejos. Sí, no. Y justamente esa es una de las cuestiones importantes también, saber diferenciar entre algunas sociedades que han tomado prestadas formas rituales de la masonería y las han hecho propias, como el caso de los Illuminati, ¿no? Esos sí traían una idea subversiva, una idea de dominio, y practicaban esa cuestión en su cotidianidad. Pero el hecho de que hayan tomado rituales o que muchos de ellos hayan sido masones a su vez, no significa que toda la masonería, como ya lo explicamos, tenga que ser Illuminati, porque la masonería es antes inclusive de los Illuminati, ¿no? Son cuestiones completamente distintas. Es como si el día de hoy pertenezco yo a una sociedad, me separo de ella y entonces al separado se le considera el todo, ¿no? Era una parte en algún momento que fueron excluidos, autoexcluidos inclusive, ¿no? Para conformar una cuestión completamente distinta. Tomaron simbología, tomaron rituales, tomaron prácticas, tomaron hasta cierto tipo de cuestiones el nombre, pero una cosa es Illuminati y otra cosa es completamente masón. Entonces, la masonería, lo vuelvo a repetir, es un sistema moral, filosófico, para generar el perfeccionamiento del individuo en sí y en sociedad. Si observamos esa cuestión, no podemos entender cómo se empata esa circunstancia con el dominio mundial. Es caer al absurdo, ¿no? Bueno. De hecho, de lo que comentabas también, nos encontramos incluso dentro de la sociedad Illuminati hay ya división. De hecho, había una parte que la idea original parece ser que era un poco la dedicación exhaustiva al estudio, etcétera, etcétera. Y estaba la otra que era la parte conspiracionista y la parte friki, por llamarlo de alguna manera. En cualquier caso, como bien refieres, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver la gordura con la hinchazón. Y sí que es cierto también que han adoptado, han hecho desde la propia estructura, términos nuestros, nos encontramos con una serie de elementos que los podemos encontrar dentro de la orden, incluso
sistemas religiosos como el mormonismo, nos encontramos dentro con una especie de organización parecida. Entras en un templo de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días y te encuentras en todo lo que es la zona del Ara, por así decirlo, y hay una zona entera para las dignidades, para sentarse. O sea, lo que es la propia organización ya de por sí, y la estructuración dentro del templo es bastante, o sea, tiene muchas similitudes y no es de extrañar. El propio John Smith fue masón, pero no quiere decir que el mormonismo sea masonería, no tiene nada que ver. Lo mismo que el tema que hablábamos de Skull and Bones, etcétera, esta gente son organizaciones que llamamos paramasónicas, o sea, han adoptado o han absorbido tanto rituales como organización, etcétera, etcétera, pero no tienen nada que ver con masonería ni en objetivos. Como bien decía, el objetivo es el perfeccionamiento de la sociedad, o sea, y del ser humano, la mejora social, intelectual y moral del ser humano. Con lo cual, eso, como bien también decía, nada tiene que ver con el tema del dominio mundial ni el sometimiento de países ni historias de estas. Claro, cuando uno lee barbaridades de este tipo, sobre todo viéndola desde dentro, y sobre todo ya cuando intentas hablar con alguien que lleva esta idea, que normalmente es un poco difícil de tocar, porque te empiezan a decir que bueno, que sí, que está muy bien, pero que eso es en grados que tú ya no conoces. Y claro, uno se queda uno un poco así pensando como diciendo, si de donde yo estoy ya no hay más, que, es el tope, ya no queda más. Como no sea, que encuentren un manuscrito del 800 antes de Cristo, que aparezca por ahí. Que son afirmaciones un tanto, son absurdas y peligrosas también, porque están, o corre como la pólvora. El tema conspiracionista parece que llama mucho, ¿no? Ese morbo del ocultismo. La verdad es que no existe nada de esto. Somos gente, creo que bastante normalita. Yo creo que se nos ve hasta frikis, que dicen algunos. Bastante frikis que nos vestimos raro, dice algunos por ahí, pero al margen de eso, un poco más. No entiendo de qué manera. En fin. Es que abajo de tu cara traes la máscara de reptil. Hasta reptilianos salimos, ¿no? Pero es la circunstancia, ¿no? Yo la nave espacial la tengo aparcada afuera ahí. Entender, ¿no? Que ningún sistema religioso, filosófico, es nuevo. Ya lo decía el filósofo, no hay nada nuevo a la luz del sol. ¿Y por qué lo traigo esto a colación? No hay nada nuevo a la luz del sol, porque finalmente hasta las propias religiones fueron creadas con base en ritos que miraron a la naturaleza. Sus fechas de celebraciones están basadas en solsticios, en equinoccios, en empiezo de los riegos, en el momento en el que inician a cosechar, en el momento en el que es necesario dejar descansar la tierra, en el momento en el que el sol genera ciertos movimientos, ciertos estadios, igual que la luna. Y finalmente todas estas circunstancias se van haciendo prácticas, se van haciendo creencias y se convierten en rituales, ¿no? Entonces por eso observamos que hay religiones que nunca pudieron haber tenido un acercamiento por la distancia del mar, por la distancia en el tiempo también, sin embargo son idénticas. Pues sí, ¿por qué? Porque todas están basadas en la naturaleza. Entonces, el hecho de que encontremos ciertas similitudes de la masonería con otras escuelas, pues también obedece a lo mismo, ¿no? Además, claro, ya de este sistema de estar compartiendo, de estar generando, de estar creando a partir de una cuestión primigenia. Entonces, esto nos lleva justamente al tema de, no porque parezca es, por eso decimos, por eso decía yo hace un momento, no sabían ni lo que estaban prohibiendo, ¿no? Con estas bulas papales o con estas leyes de represión, ¿no? Es importante establecer esta cuestión en torno a todo lo que estamos manifestando.